vamos a ver el ejercicio 8, que es ya con bucles repetitivos. Nos pide hacer un programa que muestre en pantalla la suma de los números pares y la suma de los impares entre 1 y 1000. Lo que tenemos aquí es analizar qué es lo que se quiere hacer siempre. Entonces ahorita lo que nos pide hacer es una suma. ¿De quién? De los números impares que existen entre 1 y 1000, de los pares y los impares. Entonces para eso lo que tenemos que conocer nosotros es que van a ingresar todos los números desde 1 hasta 1000 y tenemos que ver la forma de identificar si son pares o impares. Entonces la entrada de datos va a ser desde 1 hasta 1000 y aquí ya tenemos que nosotros estar seguros qué es lo que nos piden. Anotamos entonces ahí en forma de variable, suma de los pares es igual a SP y suma de los impares SI. Ahora, como les iba diciendo, los números van a ir desde 1 hasta 1000, nos dice, son entonces 1000 números. De ahí tenemos que ver cuáles son impares y cuáles son pares. Entonces nos preguntamos eso, ¿cómo vamos a almacenar esos datos? Se pueden usar varios tipos de estructuras repetitivas. En este caso vamos a usar el ciclo para, donde el ciclo para utiliza una variable, en este caso va a ser i. Nosotros le damos ese valor inicial siempre al ciclo. Le decimos de dónde queremos que inicie. Por lo general iniciamos en 1. Y en algunos casos nos da un límite. Por ejemplo, este es el 1000. Su límite es de 1 hasta 1000. Pero a veces el límite está dado por una variable, es decir, nos puede dar para n números, entonces va a ir desde 1 hasta n. En este caso ya está definido, es 1000. Entonces la estructura para sería esta la que tendríamos que usar. Va a dar entonces ¿cuántas vueltas? Va a dar 1000 vueltas, porque eso dice. La variable i va a generar variables desde 1, que va a ir aumentando de 1 en 1 hasta 1000. Ahora lo que tenemos que saber es cómo identificar cuál de estos números son pares o impares. Para eso podemos ver que el 1, 3, 5, 7, 9, 11 y etcétera son números impares y los pares son 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué herramienta podríamos usar para saber si son pares o impares? ¿Alguien tiene alguna idea? Mod. Mod, exacto. Habíamos visto anteriormente que para los números impares, si aplicamos, en este caso, ¿a qué variable le vamos a aplicar mod? Va a ser i, porque el ciclo para está funcionando con esta variable i. Esa variable i, como les decía, va a empezar a sacar números desde 1 hasta 1000. Entonces, es esa variable i que tenemos que analizar acá. Si su mod es igual a 1, va a ser un número impar. Y si su mod es igual a 0, va a ser un número par. Ahí tenemos un ejemplo para el número 1, 3, para los impares y para los pares el 2 y el 4. Entonces, ya sabemos que tenemos que usar la herramienta mod. Y, lógicamente, esto tiene que estar en una condición. Tenemos que preguntar si i mod 2 es igual a 0. En caso de que esto sea verdad, significa que es un número par. En caso de que sea la respuesta falso, significa que es un número impar. Entonces ya sabemos que tenemos que usar esta estructura para hacer la pregunta y esta es la estructura repetitiva. Ahora, nos pide sumar, como pueden ver aquí, dos sumas, una de los pares y otra de los impares. Entonces, para toda sumatoria, nosotros necesitamos siempre un valor inicial. Por ejemplo, si su variable va a ser suma, suma debería empezar en 0. Y necesitamos el proceso para sumar. En este caso, suma va a ser igual a suma más variable. Siempre tenemos que usar este proceso. La misma variable, es decir, suma, es igual a suma más la variable. Esta variable va a depender ya del caso de ejemplo que tengan ustedes, del caso de ejercicio que quieran resolver. En este caso, ¿qué queremos sumar? Los números desde 1 hasta 1000. Y esos números desde 1 hasta 1000, ¿en qué variable las estamos guardando? En la variable i, que está en el ciclo para. Entonces, en nuestro caso, tendríamos esto. La sumatoria de pares van a ser igual a 0. Este sería el valor inicial para la sumatoria de pares. SI va a ser igual a 0. Esto va a ser el valor inicial para la sumatoria de impares. Estamos haciendo esta parte de arriba. Valores iniciales. Ahora, ¿cuál es su proceso para sumar para los pares? Va a ser SP es igual a suma de pares más I. Y recuerden que es cada uno de los números que van a salir desde 1 hasta 1000. Entonces ahí lo va a estar almacenando. El primer número que va a venir de los impares es, de los pares aquí, perdón, va a ser el 2, luego el 4, el 6, el 8. Y así lo va a ir almacenando en esta suma. Para los impares lo propio. SI empieza en 0, pero el primer número impar que viene es 1. Luego el siguiente va a ser 3, el 5, el 7. De esa forma va a ir almacenando en una sumatoria. Entonces aquí ya podemos completar esta condición. Vamos a decir que en caso que sea verdad, vamos a hacer la sumatoria para los pares
Y para el lado falso, la sumatoria de los impares. Entonces ahora ya podemos armar el diagrama de flujo. Inicio. Tenemos dos valores iniciales para la sumatoria de pares y para la sumatoria de impares. ¿Qué sigue? La estructura repetitiva nos decía que sumemos desde 1 hasta 1000. La variable i entonces va a obtener números desde 1 hasta 1000. Vamos a ir dando 1000 vueltas para este ciclo. Esta era la condición para saber si es par o impar. Este es el proceso para sumar los pares, el proceso para los impares. Como no nos pide hacer nada más, recuerden esto que tiene que ya cerrar el ciclo para. Y luego, ¿qué nos pide? Mostrar los números pares y los impares. Podemos hacer la prueba de escritorio, pero imagínense la prueba de escritorio para este caso, ¿hasta qué número tendríamos que hacer? 1000. 1000, ¿cierto? Entonces no lo vamos a hacer hasta 1000 porque si no se va a ir toda la clase. Vamos a hacer para unos cuantos. Sigamos el diagrama de flujo. ¿Qué dice? Suma de pares es igual a 0, suma de impares es igual a 0. Vamos a colocar esos valores iniciales acá. Entonces ponemos esos valores iniciales, suma de pares, impares. Luego, ¿qué dice? La variable i va a empezar desde 1 hasta 1000, es decir, el primer valor de i es 1. Pregunta, ese valor de i, que en este caso es 1, 1 más 2 es igual a 0. La respuesta va a ser falso, porque es un número impar. Entonces, aquí vamos a sumar. Si dice es igual a Si más i. Es decir, el valor inicial de Si, ¿cuánto es inicialmente? Es 0. ¿Qué le vamos a sumar? La variable i nos dice acá. ¿Cuánto vale i en este momento? Vale 1. Entonces 0 más 1 va a ser 1. Lo anotamos en Si. Volvemos al ciclo para. Ahora i va a tener este valor de 2. Analice ese valor de 2. 2 es un número par o impar. Par en este caso. Entonces se va a ir para el lado de verdad. Y va a ser la sumatoria. SP más i dice. SP actualmente vale 0, fíjense. Entonces le va a sumar ¿qué valor? El valor de i que vale 2. 0 más 2, entonces se hace 2. Una vez que suma, se sale del ciclo, retorna al ciclo para y va a sacar el valor de 3. Ahora va a ser SI de los impares es igual al SI anterior. ¿Cuánto es el SI anterior? Es 1 en este caso. Pero le va a sumar ¿cuánto? El valor de I actualmente, que es 3. Entonces 1 más 3 se hace 4. En la siguiente vuelta vamos a tener I igual a 4. SP actualmente vale 2, como pueden ver. Entonces le va a sumar ¿cuánto? A ese 4. Entonces 2 más 4 se hace 6. Esa sería la sumatoria de pares hasta ese momento. Luego entre 5. 5 es un número impar. Sí, entonces se va para el lado del falso. Entonces suma para los impares. La sumatoria actualmente es 4. Más este valor de i igual a 5 se va a hacer 9. Entonces ya tenemos ese valor. Y completamos. Deberíamos hacer hasta 1000, pero es suficiente hasta donde hemos hecho, ¿sí? Ahí pueden ver que va almacenando a los impares y a los pares. Va sumando. ¿Tienen alguna pregunta hasta esta parte? Oye, Eddie, Sí. la entrada, ¿cuál sería ahí? La entrada de datos. En este caso Eh, no hay un dato de entrada. ¿Por qué? Porque el ciclo va desde 1 hasta 1000 directamente. Ya nos está dando ya un límite para el ciclo para. Ahí debe haber un dato de entrada, debía ser hasta n. En algunos casos va a ser hasta n, pero en este caso dice 1000. Entonces no hay nada que leer en este caso. Solamente hay que sumar los números. Y los números los estamos generando, como pueden ver, con el ciclo par. Una pregunta, ¿Sí? ¿cuál es el tipo que se va a utilizar en la parte de salida? Tipo de cadena, ¿no? En este caso no va a ser cadena. Vamos a mostrar dos resultados puntuales. La sumatoria de pares y la sumatoria de impares. Como pueden ver acá, mostrar. El tipo cadena más que todo lo usamos para hacer las series. En las series sí se usan las cadenas. ¿Y el aquí qué tipo entonces? Aquí solamente nos pide resultados puntuales en una sola variable. Esa sumatoria lo vamos acumulando en una variable, en este caso SP para los pares, SI para los impares. Entonces el resultado final, cuando termine el ciclo, que va desde 1 hasta 1000, ya va a tener almacenado ahí la sumatoria de impares y la sumatoria de pares. Entonces cuando se termine el ciclo, va a mostrar esas dos variables, como pueden ver acá. Bien, entonces vamos al siguiente. Leer n números y mostrar por pantalla solo los números que se encuentran entre 20 y 50.
Vamos a hacer el análisis entonces para este caso. El dato de entrada, ahora sí tenemos que leer n datos. En este caso sí nos dice leer n números. No nos dice en este caso 1000 como en el caso anterior. Nos dice n números. Entonces n es un dato de entrada. No sabemos cuánto vale n. Es decir, debería funcionar para cualquier n que nosotros ingresemos. Por ejemplo, si nosotros le decimos vamos a ingresar 3 números, n ¿cuánto valdría? Valdría 3. Si queremos decirle que n almacene 10 números, entonces recibiría 10 números. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos números que vamos a ingresar? Los números que vamos a ingresar los tenemos que analizar porque aquí nos pide mostrar en pantalla solo los números que se encuentren en un rango de 20 y 50. Entonces aquí vamos a decir que otro dato de entrada va a ser la variable a. Esa variable a va a ser el número que nosotros vamos a ingresar, ¿sí? Aquí ustedes pueden ponerle cualquier otro variable. Es decir, yo le he puesto a, ustedes pueden ponerle b, c. La idea es que esa variable para ustedes represente algo. Para nosotros en este caso representa el número que nosotros vamos a ingresar y que vamos a analizar si se encuentra entre 20 y 50. Si se encuentra entre 20 y 50, lo mostramos como dice acá. Y si no se encuentra entre 20 y 50, no se va a mostrar. Entonces el mostrar el resultado va a ser la variable a. Sigamos. Aquí vamos a hacer un eje X para entenderlo mejor. Aquí está el 0. Y este eje va hasta infinito, ¿cierto? Nos pide mostrar solamente este rango, como pueden ver, desde 20 hasta 50, esos números. Es decir, si ustedes ingresan en la variable a un número, por ejemplo, 10, ¿lo tiene que mostrar? No, no lo tiene que mostrar. Si ingresamos el número 21, por ejemplo, ¿está dentro del rango? Sí, entonces sí se tiene que mostrar. Si mostramos, perdón, si ingresamos el número 54, ¿lo puede mostrar? No, no debería mostrarlo. Entonces, ese rango tenemos que ver la forma de cómo hacer un programa para que haga esa pregunta. Y aquí está la condición, fíjense, 20 tiene que ser menor o igual a esa variable a que nosotros vamos a ingresar. Y esa variable a tiene que ser, aquí está mal esta condición, perdón, menor o igual a 50 tiene que ser, ¿sí? Entonces tiene que estar en ese rango. Ahora, entonces fijémonos, eh, dice para n números, entonces necesariamente tenemos que hacer una estructura repetitiva. Un ciclo que vaya desde 1 hasta ese dato de entrada n que nosotros vamos a tener. Para eso necesitamos una estructura repetitiva. En este caso voy a usar el ciclo para. Ustedes pueden usar las otras estructuras. Ahora, ¿qué sucede acá? Tendríamos que preguntar si el número es mayor o igual a 20. En el caso que sea verdad, ¿qué nos faltaría saber? Ya sabemos que es mayor o igual a 20, ¿sí? Pero ahora tendríamos que saber si ese número es menor o igual a 50. Entonces deberíamos preguntar eso. ¿A es menor o igual a 50? Si dice verdad, entonces, ¿qué significa esto? Que A está entre 20 y 50. Entonces, si es verdad, se debe mostrar ese valor de A. Pero si fuera falso, no deberíamos mostrarlo. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer aquí. Necesitamos esa estructura para y esa condicional. Entonces, armemos el diagrama de flujo, inicio, leer. En este caso, sí vamos a leer N, que representa la cantidad de datos que vamos a ingresar para hacer la prueba de escritorio. Utilizamos el ciclo para, que va a hacer que este ciclo funcione n veces. La variable i va a ir desde 1 hasta n. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el primer número. Supongamos que el ciclo es para 5 números. Entonces, ¿cuántas veces tendríamos que leer a? 5. 5, exacto. Entonces, es por eso que leer a lo estamos poniendo dentro del ciclo, porque si ustedes lo colocan leer a fuera del ciclo, solo van a poder leerlo una sola vez. Pero al estar dentro del ciclo, en cada vuelta van a volver a leer A, que va a ser el número que nosotros queremos analizar. Entonces, ahí ponemos en este caso la estructura que habíamos planteado. Si A es mayor o igual a 20 y si A es menor o igual a 50, en el caso que sea verdad, mostramos A. En el caso de falso no estamos haciendo nada, como pueden ver. Como ya estamos mostrando en este lugar, solo nos queda recorrer el ciclo, se cierra el ciclo y fin. Fíjense que en este caso mostrar ya está dentro de la estructura. En otros casos, el mostrar siempre está antes del fin, pero aquí fíjense, no está ya el mostrar. ¿Por qué? Porque el mostrar lo estamos haciendo en cada caso. Si está entre el rango, lo mostramos, y si no, no lo vamos a mostrar. Hacemos la prueba de escritorio para unos cuantos números, por ejemplo, si n es igual a 5.
n es igual a 5, estamos por acá. Inicio, leer n es igual a 5, dice. Entonces, el ciclo para va a funcionar desde 1 hasta 5 en este caso. ¿Qué hace? Leer a, dice. Entonces nos damos un ejemplo, ¿sí? Aquí tienen que darse cualquier ejemplo para el valor de a. Y vale 1, entonces voy a suponer que a vale 2 en este caso. Pregunta, ¿a es mayor o igual a 20? Falso, entonces fíjense, no hace nada, se sale y va a sacar el siguiente i. El siguiente i va a ser 2 y vamos a ingresar el número 20 en este caso. Ingresa el número 20, ya hemos leído a. 20 es mayor o igual a, perdón, sí, 20 es mayor o igual a 20, verdad. 20 es menor o igual a 50, verdad. Entonces se va a mostrar, dice aquí. Fíjense que para mostrar, en este caso sí se va a mostrar ese número 20. Sale de la estructura y vuelve al ciclo para. Vamos a estar en la iteración 3 o en la vuelta 3 del ciclo y vamos a ingresar este número 81. Entonces hemos leído 81 y pregunta, ¿81 es mayor o igual a 20? ¿Verdad? ¿81 es menor o igual a 50? Falso. No ingresa, fíjense. No se va a mostrar, se sale de la estructura, se sale. Vuelve a sacar el siguiente y ya estamos en la cuarta vuelta. Recuerden que solamente podemos ir hasta 5. En la cuarta vuelta vamos a ingresar este número de 36. 36 es mayor o igual a 20, verdad. 36 es menor o igual a 50, verdad. Entonces sí vamos a mostrar este número, 36. Salimos e ingresa el ciclo y es la última vuelta, 55 y vamos a analizar el número 44. 44 mayor o igual a 20, verdad. 44 menor o igual a 50, verdad. Entonces se muestra. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí, La variable a solamente es para cada número de n. sí. La variable a representa cada número que nosotros vamos a ingresar. En este caso, n números, ¿cierto? Entonces, la variable a va a ser también la cantidad de n. Por eso es que está dentro del ciclo. Y otra pregunta, Sí, ya. O sea que a va a ser el número que nosotros pongamos, ¿no? Que nosotros sí. elijamos. Ustedes se dan de ejemplo para hacer la prueba de escritorio. Miren, yo le he dado 12 la primera vez, 20, 81, 36, 44. Ustedes tienen que darse cualquier número. Obviamente, si su diagrama de flujo funciona bien, solamente se tienen que mostrar quiénes, los que están entre 20 y 50. Ya, A ya eso entendí. hacemos la prueba de escritorio para demostrar. Si nosotros cambiamos acá los números, deberían mostrarse aquí solamente los que están entre 20 y 50. Otra pregunta. Vayamos entonces al siguiente. Bucles repetitivos. Una empresa paga a sus 100 operarios semanalmente de acuerdo al número de horas trabajadas, a razón de P pesetas por hora y de 1.5 pesetas por cada hora extra. Las horas extras son las que exceden las 40 horas, dice. Hacer el diagrama de flujo que calcule el total que se debe pagar en sueldos a todos los operarios. Aquí lo que tenemos que entender es que hay 100 operarios. Entonces la pregunta es, el ciclo, ¿cuántas vueltas tiene que dar? 100. 100. En este caso no vamos a leer n como pueden ver. Nos dice que son 100 operarios, ya está definido. El ciclo para entonces va a ir desde 1 hasta 100. Ya tenemos ahí una idea de qué es lo que se va a hacer. Ahora, ¿de qué trata el problema? De que hay 100 operarios y a estos 100 operarios se les paga con las monedas pesetas. Pesetas son unas monedas antiguas españolas, ¿sí? Dice que se les paga semanalmente. Aquí recuerden que algunos pagos son mensuales, pero aquí dice que es semanal. Y que ese pago depende de P pesetas por hora y de 1.5 pesetas por cada hora extra. Aquí las horas extras supongamos que es pasando las 8 horas diarias, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con horas extras, cuando los trabajadores trabajan en un horario que normalmente no está establecido en su contrato. Entonces tenemos que ahí analizar qué tiempo está trabajando ese operario. Nos dice que normalmente debería trabajar 40 horas. 40 horas más o menos representa 8 horas por día, si se dan cuenta. Si son 5 días y trabaja 8 horas, se hace 40, ¿cierto? 8 por 5, 40 horas. Más o menos es que trabajan 8 horas al día, digamos. Eso es lo normal.
Pero si ese trabajador se quedó a trabajar horas extras, es decir, un horario más de lo que tenía que trabajar, se le va a pagar, dice, 1.5 pesetas por esa hora excedida. Si al día, por ejemplo, debía trabajar 8 y trabajó 9, entonces las primeras 8 horas le van a pagar P pesetas solamente. Pero si excedió una hora, en este caso, llegó a 9, entonces esa una hora le van a pagar, ¿cuánto? 1.5. Entonces, siempre que se exceda de las 8 horas, el excedido le van a pagar 1.5 pesetas. Eso es lo que tenemos que analizar aquí. Si es 40 horas a la semana, entonces se le paga solamente P pesetas. Pero si excede las 40 horas por semana, a ese excedido se le tiene que multiplicar por 1.5. Entonces, como les decía anteriormente, son 100 operarios. El operario 1 hasta el 100 va a ingresar en el ciclo. Ahí ya podemos definir que el ciclo para va a ir desde 1 hasta 100 en este caso. Los datos de entrada. Ya sabemos que son 100 operarios, entonces no se va a leer n, sino que ya está definido el ciclo. Lo que sí tenemos que saber es el número de horas trabajadas. ¿De quién? De cada operario en este caso. Porque cada operario va a tener una hora trabajada diferente, ¿cierto? O algunos iguales, pero cada operario es un caso aparte. Y en este caso también vamos a leer P, que sería cuánto se le paga, es decir, pesetas por horas trabajadas. Pesetas es como la moneda, ya les dije, española antigua, es como decir bolivianos por horas trabajadas, ¿sí? En nuestro caso. Entonces tenemos que saber cuánto ha trabajado ese operario y cuánto es que se le paga por hora trabajada. Entonces, ¿qué nos pide? Dato de salida, nos pide el total a pagar. Ahora aquí tenemos que leer muy bien las preguntas, ¿sí? A veces nos puede pedir el total a pagar, digamos, de un operario. O en este caso, ¿qué nos pide? Hacer el diagrama de flujo que calcule el total, dice, que se debe pagar en sueldo a todos los operarios. Es decir, que tenemos que sumar los 100 sueldos de los operarios. Queremos saber cuánto se va a gastar en sueldos entonces para esa empresa. Entonces, como cada operario tiene una hora trabajada y cada operario tiene un precio que se le paga por hora, calculamos de cada operario cuánto se le paga. Entonces, de cada operario lo vamos sumando al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que se termine de sumar todos los sueldos. Y ese va a ser nuestro resultado final. Entonces, como pueden ver, tenemos que hacer nuevamente una sumatoria. Como les decía anteriormente, una sumatoria necesita siempre de un valor inicial que empiece en 0 y su proceso para sumar es suma más la variable que queremos sumar. En este caso, el valor inicial para sumar va a ser total pagado igual a 0. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ya, bien, entonces sigamos. El proceso para sumar va a ser total pagado más el sueldo de cada operario, que va a ser para nosotros la variable S. Aquí está lo que les decía en el cuadro. Las horas trabajadas. Si son desde 0 hasta 40, se le paga normal, P pesetas. Si excede, le vamos a trabajar con 1.5 esas horas excedidas. Fíjense, para los que trabajan desde 0 a 40, va a ser directo su cálculo. Número de horas trabajadas por el pago, por pesetas. Ese va a ser su sueldo de su operario. Pero ¿qué pasa si excedió de las horas que debería trabajar? A ese exceso se le tiene que aplicar esta ecuación. Obviamente, como he excedido las 40 horas, se va a hacer 40 por P más ese número de horas trabajadas menos 40 por 1.5 P. Supongamos que el número de horas trabajadas para ese trabajador es 50. Aquí en la primera parte estamos diciendo que le vamos a pagar P por las 40 horas trabajadas, que sería lo normal. Y aquí vamos a restar 50 menos 40, son 10 horas excedidas. Esas 10 horas excedidas le vamos a pagar 1.5 P, como dice claramente el ejercicio. ¿Esta parte se entiende? sí. Bien, continuamos entonces. Aquí. La pregunta es entonces, ¿cuánto es las horas trabajadas que tiene ese trabajador? Vamos a preguntar, ¿número de horas trabajadas es mayor que 40? Va a haber dos alternativas.
Una que es verdad y otra que es falsa. ¿Qué pasa si es verdad? Si es verdad, vamos a tener que aplicar esta ecuación que les mostraba acá. Vamos a pagarle las 40 horas trabajadas por el normal, que sería P, y su excedido, vamos a hallar ese excedido, lo vamos a multiplicar por 1.5. Y en el caso de que las horas trabajadas no sean mayores que 40, solamente se le va a pagar el número de horas trabajadas por P. Entonces, esta es la pregunta que se le tiene que hacer para ya hacer el diagrama de flujo. Inicio. Valor inicial para la suma total de lo que se tiene que pagar va a ser igual a 0. El ciclo va desde 1 hasta 100 porque son 100 operarios. Y dentro del ciclo, fíjense, dentro del ciclo está leer las horas trabajadas, el número de horas trabajadas y P, las pesetas que se le pagan. Esos son los datos de entrada para cada trabajador. Ingresa el primer trabajador, por ejemplo. Le pide ahí cuánto es su hora trabajada y le pide cuánto es su sueldo que él percibe. Entonces, una vez que conoce esos datos, hace la pregunta. ¿El número de horas trabajadas es mayor a 40? Si dice verdad, entonces aplicamos esta ecuación. Si dice falso, entonces aplicamos esta otra ecuación. Una vez que se la analiza, vamos acumulando, fíjense. Vamos a ir acumulando en el total pagado. Total pagado más S. Del primer operario va a ingresar aquí su sueldo, fíjense. Y cuando demos la siguiente vuelta, va a seguir acumulando ahí el otro sueldo. Y el otro sueldo, y el otro sueldo. Aquí va a acumular los 100 sueldos con esta ecuación. Entonces, cuando termine el ciclo, este total a pagar ya va a tener almacenado todo el sueldo que se debe pagar a esos operarios. Es decir, el total que va a gastar la empresa. Entonces, cuando termine ese ciclo, vamos a mostrar ese total para pagar. Y ahí tenemos la prueba de escritorio. Empezamos, total a pagar 0. Empezamos la primera vuelta igual a 1. Supongamos que el número de horas trabajadas de este trabajador es 30. Y que se le paga 20 por hora. 20 bolivianos por hora, supongamos, ¿sí? Ahí dice pesetas, pero supongamos que son 20 bolivianos por hora y ha trabajado 30. Entonces ya estamos leyendo ese dato y preguntamos, ¿este número de horas trabajadas es mayor que 40? Falso. Entonces directamente va a calcular número de horas trabajadas por el pago que se le da, 20. Entonces aquí hacemos, el sueldo de ese operario va a ser sus 30 horas trabajadas por 20 bolivianos que se le paga por hora, supongamos, ¿sí? Vamos a hablar en bolivianos para que se entienda mejor. ¿Cuánto sale? Sale 600. Entonces fíjense que a ese operario hay que pagarle 600. Eso es lo que va a gastar la empresa en ese operario. 600 anotamos en ese. Ya lo hemos calculado por este lado. Sigamos el diagrama de flujo. ¿A dónde se va a ir? Se va a ir a la ecuación que va a almacenar la sumatoria de los sueldos. Dice total a pagar es igual a total pagar, que en este caso era 0. Pero ¿quién va a ingresar? La variable S. Como pueden ver, S era igual a 600. Aquí estamos haciendo ya esta suma. 0 más 600, 600. Hasta el momento tiene que pagar 600 la empresa. Pero recuerden que tenemos que hallar de los 100, ¿cierto? Entonces deberíamos ir acumulando aquí los 100 pagos que se va a hacer y hallar el total. Demos la segunda vuelta, I igual a 2. Supongamos que este trabajador trabajó 45. Y también se le paga 20, fíjense. Entonces, pregunta acá. Número de horas trabajadas mayor a 40, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Veamos esta ecuación. S va a ser igual a las 40 horas que trabaja normalmente por ese 20 que se le paga, más, aquí vamos a hallar el excedido, fíjense, 45 menos 40. ¿Cuánto da esto? Da 5 horas que se ha excedido de lo normal. Entonces, esas 5 horas se le va a pagar 1.5 P, en este caso es 20, ¿cierto? Su salario. Entonces, ¿cuánto va a salir su salario? A la semana de ese operario va a salir 950. Y esos 950, fíjense que se va a venir a sumar. Como pueden ver aquí, va a leer el total a pagar. Hasta el momento era 600 del anterior operario. Pero ahora más el segundo operario se va a hacer 1550. Se va acumulando, fíjense. Volvemos y damos la tercera vuelta. Ingresa el tercer operario. Número de horas trabajadas dice que es 40. Y a este se le paga más, fíjense. Este gana 30 por hora. Entonces preguntamos, número de horas trabajadas, ¿mayor a 40? ¿Falso o verdad? Falso, no es mayor a 40. Entonces 40 es mayor a 40, falso. Entonces se lo calcula con la ecuación normal. Número de horas trabajadas por P. Sería 40 por 30, 1200. Ahora aquí vamos a acumular, les decía en esta ecuación. Total a pagar va a ser igual. Total a pagar en ese momento es 1500.
Ese 1.500 se le va a sumar el sueldo de este actual operario, que es 1.200. Entonces, 1.550 más 1.200 serían 2.750. Hasta el momento tiene acumulado la empresa en pagar 2.750 a esos 3 operarios, pero hay que hacerlo hasta 100, ¿cierto? Pero esta prueba de escritorio lo vamos a dejar ahí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? En este diagrama de flujo. Eddie, disculpar, y en mostrar no hay que poner nada. En mostrar, aquí estamos mostrando TP, total pagado. total pagado. Aquí en este caso, en la prueba Ya. de escritorio no lo estoy poniendo porque hay que hacerlo hasta 100, ¿cierto? Y recién vamos a saber cuánto es el total pagado, dependiendo de los datos que nos demos también, ¿cierto? Ya, gracias. Solo para demostrarlo esto que está funcionando las ecuaciones hicimos hasta 3 vueltas, pero hacerlo hasta 100 es un tanto ya para practicar está bien, pero en este caso no. Ya, Otra pregunta, ¿sí? el total pagado no tiene que ser abajo o sea, del para abajo, para que cuente, o sí tiene que estar arriba. Tiene que estar dentro del ciclo para que vaya acumulando de cada Yo le trabajador, digo del porque total sí, pagado igual a 0. esto tiene que estar afuera porque queremos hallar la sumatoria total. Si le metemos adentro, a cada rato se va a actualizar esto. En cada vuelta se va a volver Sí, 0, sí, 0, tienes razón. 0 y 0, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Otra pregunta? Sobre la peseta ahí, peseta de horas trabajadas, ¿eso varía? Sí, como puedes ver aquí es un dato de entrada. El número de horas trabajadas va a ser un dato de entrada. Y las pesetas, estoy suponiendo que cada operario gana diferente sueldo. Pero ahora, si Ah, ustedes suponen que todos ganan el mismo sueldo, no sería un dato de entrada. Sería una constante, ¿cierto? Esa parte también tendría que ser más claro y específico del ejercicio. Pero vamos a suponer que el sueldo que se le paga y las horas trabajadas son datos de entrada. ok. Bien, entonces vamos a continuar, pero antes se va a cortar, creo, la clase, ¿cierto? Sí. Queda solo un minuto. Ya esperemos entonces